oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a esta sección Univers Farad, en la que recorremos el mundo académico relacionado con lo judío y lo hebreo aquí en España y en lengua española. Y uno de los personajes que sin duda mucha gente conocerá es don Luis Fernando Girón Blanch, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense en Madrid. Bienvenido al programa, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, tú, como eres emérito, pues has hecho una larga carrera en el tema de la filología semítica, especialmente en la hebrea, ¿no? Sí, sí. Esa fue mi especialización desde el primer momento. Uh-huh. ¿Cuándo entraste a la cátedra esta? ¿Cuándo obtuviste la cátedra? Bueno, la cátedra, lo que es la cátedra en sí, allá en el año 2000. Pero yo estaba trabajando en la Universidad Complutense como profesor desde el 1977. Claro. Había estudiado allí mismo. Uh-huh. Sí, porque he visto en la reseña de los libros que habías participado incluso en el año 76 en una publicación del CSIC del Pentateuco hebreo samaritano. Sí, efectivamente. Bueno, esa fue mi tesis doctoral, en realidad. Ese trabajo era la publicación de mi tesis doctoral, uh-huh, que se publicó por el CSIC, donde estaba también contratado en aquella época en que compartíamos diversos pequeños contratos, y yo tenía un contrato de unas horas para trabajar en el CSIC en manuscritos bíblicos y también en los samaritanos. Uh-huh. Bueno, habiendo estudiado semíticas, también hiciste lo que entonces se llamaba la trilingüe. Bueno, la hice no oficialmente. Nosotros teníamos en aquel momento un maravilloso plan de estudios que no se volvió a repetir nunca, y es que para hacer los cursos de semíticas teníamos que seguir un curso obligatorio de árabe, un curso obligatorio de hebreo y otro de arameo, y el resto de las asignaturas, hasta cubrir, pues no sé si eran 6 o 7 por año, podíamos escogerlas de cualquiera de la facultad. Uh-huh. Yo por mi inclinación hacia las lenguas y el mundo clásico y demás, escogí todo lo de la trilingüe, pero mi titulación no fue nunca de trilingüe, mi titulación fue de semíticas, porque era lo que estaba realmente haciendo, ¿no? Pero la completé con toda la parte de griego y latín de la trilingüe. Uh-huh. Y luego ya te volcaste más especialmente en el hebreo, ¿no? Sí, en realidad era mi orientación desde el primer momento, pero pensando más en hebreo bíblico, que era lo que parecía más habitual y más general en aquel momento, pues quise completar con el griego y el latín porque parecían instrumentos importantes para poder trabajar el mundo de la Biblia en su desarrollo dentro de la tradición cristiana y demás, ¿no? Uh-huh. Y esos fueron mis comienzos, ¿no? Claro. Entonces, la tesis doctoral la hice sobre el Pentateuco samaritano, que era ya empezar a apartarse de lo estrictamente bíblico en el sentido clásico, ¿no? De la Biblia recibida, la Biblia aceptada, puesto que la de los samaritanos pues siempre estuvo un poco como secundaria, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema que mucha gente desconoce. Los samaritanos son los que, digamos, se asimilaron a los asirios cuando conquistaron el reino de Israel, ¿verdad? Bueno, esa es la tradición, o incluso diríamos que la leyenda negra, ¿eh? Yo de mis estudios, y compartiéndolo con muchos otros investigadores, creo que no, que la idea de que los samaritanos tienen un culto sincretista porque se asimilaron a la conquista y tal, a Siria, no, creo que no es cierta. Los samaritanos mantuvieron una importante pureza de su religión y de su fe, solamente es que ya de años antes o siglos antes de que se hagan famosos, vamos, de que sean reconocidos, se habían apartado de la metrópoli judía, de la metrópoli de Jerusalén, ¿no? Y habían seguido un poco su ritmo, y por eso eran tachados de todo lo malo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el Pentateuco de ellos tiene diferencias importantes respecto al judío? No son nada importantes. Las diferencias respecto al judío son sectarias, pues para defender el monte Garizim, donde en la Biblia rabínica judía, vamos, aceptada, se dice lo que llamamos el Textus Receptus, ¿no? Se dice Ebal,
pues ellos ponen Garizim porque van a defender que el templo del Garizim es el lugar elegido por Dios, o que el monte Garizim es el lugar elegido por Dios, ¿no? Pero es un pequeñísimo cambio. Y luego una adaptación muy bien hecha porque las veces, que creo que son 21 o 22 veces que en el Deuteronomio se dice el lugar que Dios elegirá, ellos dicen el lugar que Dios ha elegido. Uh-huh. Es decir, ya dan por hecho que el lugar está elegido previamente, ¿no? Para justificar también su templo en el monte Gerizim. Uh-huh. Bueno, esto es una... Luego tú has seguido investigando todas estas, ¿cómo llamarlo? Líneas paralelas o al margen del judaísmo central, ¿no? Sí, una larga temporada seguí trabajando con los samaritanos, pero llegué un poco a la conclusión de que no llegaba a nada, porque realmente las diferencias eran pequeñas desde el punto de vista científico, del estudio del texto y demás, ¿no? Uh-huh. Un poco desde el punto de vista de la lengua, la forma de escribir y tal, pero unas cosas que se repetían mucho y entonces me fui cambiando a otro campo de los estudios hebreos, que fue el campo de lo que se llama el judaísmo rabínico, la época rabínica primera, es decir, la de la época de la Mishnah y el Midrash, el Talmud. Uh-huh. Estamos hablando que después de la destrucción del templo en el año 70, pues se viene abajo, digamos, la estructura básica de la religión judía, de los sacerdotes, y entonces los que tienen la palabra, de alguna manera, o los que mantienen el fuego de la fe son los rabinos y sus interpretaciones, ¿verdad? ¿Va por ahí? Sí, exactamente, está muy bien formulado, ¿no? En otros términos, de lo que se conoce como los distintos grupos que conformaban el judaísmo en el siglo I, pues los saduceos del templo, sacerdotes, casta sacerdotal y demás desaparecen y triunfan o siguen adelante los fariseos. De manera que el desarrollo posterior a partir del 70 es un desarrollo básicamente propio del movimiento fariseo. Uh-huh. Pero también tú investigaste, porque lo he visto en algún artículo, otra rama del judaísmo de la cual algunos conocen como tú y los demás solamente hemos oído hablar, los caraítas, por ejemplo. Ya, sí, bueno, fue una excursión breve, no he trabajado mucho ese tema, pero sí en una ocasión para un curso que se presentó y demás, pues hice una pequeña investigación y una presentación de ese mundo de los caraítas, ¿no? Presentándolo junto con los samaritanos como dos grupos judíos de distinto tipo y apartados del judaísmo central. Uh-huh. No ha sido un estudio profundo el de los caraítas. Pero sí que en la beta central, en la beta que hablábamos de los estudios rabínicos de la primera ola, uh-huh, en donde se empieza a recopilar el saber transmitido de forma oral y a plasmar uh-huh en libros, primero la Mishnah, después la Gemara, y luego esa historia seguirá siglos más tarde, ¿no? Pero es lo que forma el Talmud. Es una época muy particular, ¿no? O sea, que de pronto una religión empiece a revisar y a reinterpretar sus textos. Sí, es muy peculiar y muy interesante, porque es quizá un movimiento único en la historia de las religiones, esta capacidad del judaísmo de preguntarse una y otra vez sobre las mismas cosas para ir progresando, para ir avanzando, para ir adaptándose a cada momento. Entonces, pues es el movimiento, y en ese sentido, aunque pueda sonar mal el decirlo, la desaparición del templo y del culto sacerdotal en torno al templo, pues tuvo unos resultados muy positivos en este aspecto del progreso y de la consolidación del judaísmo en el estudio de los maestros rabínicos, los jajamim, ¿no? Uh-huh, como se dice en hebreo. Creo que fue un relanzamiento muy válido y muy interesante. Y aparte, porque abrió las puertas no solamente a esa reinterpretación, sino a futuras reinterpretaciones.
Bueno, es que efectivamente todo está abierto, ¿no? En el judaísmo hay aspectos interesantísimos en toda esta época. Yo lo he comentado ya en alguna ocasión, el hecho de que se conserven todas las opiniones, incluso las que no ganan, ¿no? Se acaba aceptando las opiniones un poco por consenso, por la autoridad de un maestro y de su escuela y demás, pero nunca se han eliminado las otras opiniones. Las otras opiniones quedan recogidas en la Mishnah, o en la Gemara. Todas las discusiones quedan recogidas las opiniones de maestros que en ese momento pues no ganan, digamos, no se llevan la partida, pero que muchas veces son, al cabo de los siglos incluso, útiles para interpretar otras situaciones que a partir de los mismos textos pueden justificarse de otra manera. Uh-huh. Es una capacidad maravillosa de adaptación sí, a la realidad. Un poco como tú decías antes, y aunque suene mal, pero la destrucción del templo fue como una onda expansiva que fue creando capas de cebolla, como se dice en la Kabbalah, en torno al núcleo de la Torá, ¿no? Efectivamente. Incluso al núcleo de los 10 mandamientos, por ir al centro al neutrono, al protón, no sé cómo se llamaría, el centro del átomo, ¿no? Sí. Bueno, es ir muy al centro, ¿no? Porque hay tanto más alrededor de los 10 mandamientos ya en la propia Torá, ¿no? Uh-huh. Que claro, da para mucha investigación, para mucha discusión, para mucha polémica y para encontrar caminos en cada momento para una halajá adecuadamente adaptada, ¿no? Porque esa es la historia, la continua adaptación de la halajá. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿por qué profesores universitarios 2000 años después siguen leyendo el mismo libro y siguen descubriendo cosas? Bueno, porque es un libro sin fin, es un libro sin fondo, es un libro en el que son varios libros, ¿no? Pero en el que siempre se pueden encontrar respuestas nuevas y descubrir a la luz de situaciones nuevas interpretaciones y perfectas posibles y perfectamente, vamos a decirlo con términos perfectamente ortodoxas, vamos a decir, ¿no? Porque tienen los elementos que necesitan, la justificación, la apoyatura bíblica, la tradición mantenida en un lugar o en otro, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de estudio, tanto la lengua por una parte como el contenido, ¿no? Lo que es la halajá y el desarrollo de la halajá, pues es un pozo sin fin, uh-huh. Pozo sin fin en el que todavía posiblemente se puede bucear mucho. Tú mencionabas este elemento de la lengua porque aparte de lo que se dice, está el cómo se dice, ¿no? Uh-huh. Sí. La lengua, entre los especialistas se la conoce expresamente como lengua de los sabios, ¿no? Leshon Hazal, y es interesantísima. Yo tuve una experiencia maravillosa cuando empecé realmente con ella, porque en la carrera la habíamos estudiado pues como una asignatura más, ¿no? En torno a la Mishnah y algún texto de Midrash y tal, pero cuando por fin empecé a trabajar en ella con traducciones y sobre todo cuando pasé un año en Jerusalén en el Mahon Elimudim Mitkadmim, en Instituto de Estudios Avanzados, ¿no? De la Universidad de Hebrea, con un grupo de investigación sobre la lengua de los sabios, pues descubrí la continuidad del hebreo de una forma maravillosa, ¿no? Como el hebreo que conocíamos o que habíamos aprendido primero, el hebreo bíblico, había ido evolucionando, cambiando, entrando en fases distintas que permitían otro tipo de expresión, otro tipo de quizá más cercanía de la vida que antes, y la lengua Leshon Hazal pues es importantísimo, ¿no? Realmente cuando siglos después se resucite o se reavive la lengua hebrea, va a tomar mucho de la lengua de los sabios, que es ya una evolución a partir de la lengua clásica, digamos, de la lengua bíblica, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ahí hay un campo también muy muy importante de estudio. Difícil en sí mismo, porque es las interpretaciones y el uso de la lengua para las interpretaciones pues tiene una dificultad especial, pero muy muy atractivo, muy atractivo. Tú has estado más de 30 años ligado a la universidad, al mundo académico. Sí. Estas investigaciones, claro, uno se imagina, cuando uno dice investigación, se imagina a un señor en un laboratorio con una bata blanca y con aparatitos que echan humo. Evidentemente ese no es el caso, pero la investigación en estos aspectos, ¿qué se hace? ¿Trabajando con los documentos originales, con facsímiles, en equipos de trabajo de forma solitaria? Bueno, hay de todo, o hay momentos para todo en la vida, ¿no? Hay momentos en que uno trabaja más en solitario y momentos en que trabaja en común, o en un grupo. Ese es el ideal, ¿no? Trabajar en un grupo para que sobre el mismo texto o sobre el mismo tema, quizá más amplio que un texto, ¿no? Pues se puedan aportar diferentes visiones. Pero también hay momentos en que uno se adentra en un tema en el que está solo y tiene que vérselas él solo. Trabajar con documentos originales pues es siempre el ideal, ¿no? El ideal. Y a eso es a lo que hemos tendido pues siempre. Cuando además puedes llegar a verlos en sí mismos, el original, no ya solo el microfilm o la foto, ¿no? Pues es un momento emocionante por una parte, y por otra parte que aclara mucho, porque no hay foto perfecta, no hay microfilm que aclare todo. Y cuando llega uno al original, pues se da cuenta de a veces cosas, sobre todo se cuenta siempre la anécdota, ¿no? de los textos bíblicos punteados, ¿no? Vocalizados con los puntos, y algunos problemas graves dándole muchas vueltas sobre una fotografía, que cuando el investigador llegó al original y pudo consultarlo, pues se dio cuenta que aquello era una mancha, era una cagada de mosca o cualquier cosa, ¿no? Y que no había cambiado la lengua ni la expresión en absoluto, sino que era una cosa añadida, ¿no? Es decir, que trabajar con originales pues es el ideal, y lo hemos podido hacer pues bastantes veces, sobre todo yendo a Jerusalén. En otros terrenos hay originales en España también para trabajar, claro, porque no es precisamente el mundo este de la lengua rabínica, aunque hay maravillosos textos en el Escorial, ¿no? Del Talmud de Jerusalén y demás, pero de otros textos sí, en España pues hay muchísimo original, ¿no? Uh-huh. Yo he trabajado en dos lugares con los originales, en Jerusalén, por supuesto, en la Universidad Hebrea, donde se puede llegar a muchos de ellos. Se puede llegar a todos por microfilm, ¿no? Pero luego se puede también llegar a algunos originales. Y otra temporada que estuve trabajando en Cambridge, en la University Library de Cambridge. Con la Geniza. Pues, con la Geniza, claro, los textos de la Geniza, donde también hay muchísimo material de tipo rabínico, vamos, de esa época. No son de la época, pero vamos, son copias de textos, sobre todo en el Midrash, que es lo que yo más perseguí durante esa época. Pues hay maravillas, ¿no? Maravillas que, viendo aquellos fragmentitos pequeños, acaba uno encontrando cosas maravillosas. Uh-huh. Desde el punto de vista de la lengua, sobre todo, porque a mí siempre me interesó mucho la lengua, el contenido, lo que es la halajá, el texto en sí, pues también, ¿no? Pero la lengua, yo tengo una madera de filólogo que me atrajo siempre muchísimo, y la lengua de esos documentos de la Mishnah, de la Geniza, es muy muy valiosa, muy valiosa. Y en todos estos años también me imagino que habrán pasado cerca tuyo muchos alumnos, gente que empezaba y que hoy en día han logrado avanzar bastante, ¿no?
Pues sí, la verdad que han pasado muchos alumnos. Otros muchos no han podido seguir en este campo porque no había tampoco materia para poder, bueno, materia quizás sí, ¿no? Pero no hay infraestructura ni financiación para poder seguir mucha gente, ¿no? Siempre nos han dicho, tenéis pocos alumnos, y siempre hemos dicho, pues por suerte, porque si tuviéramos muchos sería una pena, ¿no? Que se perderían porque no hay posibilidades. Claro, yo he tenido muchos alumnos que hoy son primeras figuras en el mundo de los estudios hebreos en España, hebreos y judíos en general, ¿no? Están en el CSIC, o están en la propia facultad, en Madrid o en Granada. Es decir, que sí, la verdad que... Y alumnos de hebreo que han pasado por mis manos, aunque no querían seguir la especialidad, pues hay muchísimos, porque hubo unos años grandiosos en que llegamos a tener al año 600, 700 alumnos de lengua hebrea. ¿600, 700 alumnos en un año? Sí, en un curso, sí. Bueno. Hacíamos 2 cursos de hebreo abiertos, no para especialidad, sino abiertos a los alumnos de otras especialidades, en la Facultad de Filología en Madrid, la Complutense, y hubo una serie de años, luego cambió el plan de estudios y ya aquello desapareció, pero hubo una serie de años, 4 o 5 años, en torno a los 80 y tantos, 82, 83, 85, 87, por ahí, que teníamos 600 alumnos por año, sí. Pues no sé si se habrán ido todos a vivir Israel, porque hoy en día me parece que en Madrid no hay 500 personas que hablen hebreo. No, bueno, eran unos cursos muy light en que la gente no aprendía, no llegaba realmente aprendía un poco, podía leer y luego lo dejaban porque ya se dedicaban a otra cosa. Era gente que iba a estudiar filología inglesa o filología francesa o clásica, ¿no? Pero el plan de estudios les daba esa oportunidad de escoger hebreo y había, bueno, también eran pocos en proporción, porque aquellos años la facultad era muy grande, ¿no? Pero había un número considerable que escogían el hebreo. Y ahora me encuentro con alumnos de estos en Facebook, que de repente, muchos de ellos ni los recuerdo, pero ellos sí se acuerdan de mí, ¿no? Y me saludan y me piden amistad y estamos tratándonos allí, ¿no? Muy bien. Porque sí, bueno, ha sido mucha gente y muy extendida por todas partes. Y de la época que usted fue estudiante, ¿cómo llegó? O sea, empezó porque le interesaban los estudios clásicos, simplemente, ¿no? Sí, bueno, yo venía de un bachillerato de letras, por supuesto, y con una gran facilidad y un gran gusto por las lenguas clásicas que se estudiaban entonces, ¿no? El latín y el griego, que me gustaban y que se me daban muy bien. Entonces pasé una época de estudios religiosos en una orden religiosa, y mis superiores de aquel momento, viendo aquella inclinación, aquella beta, decidieron que posiblemente pudiera ser en el futuro un buen profesor de Sagrada Escritura dentro de la teología católica, y me orientaron a estudiar hebreo en la Facultad de Madrid. Por ese camino llegué allí, ¿no? Luego, bueno, ese camino lo dejé, seguí ya otro camino, pero estaba metido en el hebreo y me gustaba y seguí con él. Es decir, que como llega uno a veces a los sitios, pues son caminos muy curiosos e inesperados, y yo llegué por ese camino, ¿no? Luego ya, una vez que me quedé con ello, pues fui haciendo un currículum normal, de hacer mi memoria de licenciatura en torno a los samaritanos, la tesis doctoral ya el Pentateuco samaritano, que en principio era todo el Pentateuco lo que se pensaba publicar y estudiar, pero cuando ya llevaba 2 años tuve que decirle al director que yo era un mundo que me iba a llevar toda la vida, ¿no? Claro. Que teníamos que quedarnos solo con el libro del Génesis y que ya luego veríamos después, ¿no? O con unos versículos. Sí, bueno, quedamos el libro del Génesis, porque era una edición, no era tampoco un estudio a fondo, era hacer una edición del Pentateuco samaritano, que había una muy antigua hecha por un alemán, von Gall, muy buena, pero después habían aparecido muchos manuscritos y cosas nuevas y demás, ¿no? Y sobre todo un famosísimo códice llamado Sefer Abisha, que está en Nablus, custodiado allí en
en la sinagoga de Nablus, y al cual mi director de tesis, el profesor Federico Pérez Castro, ya le había dedicado y había hecho una publicación. Pero se trataba de hacer una edición comparando manuscritos y tratando de ver cuál podía ser el mejor o el más antiguo y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos pusimos y ya al terminar Génesis dimos por terminada la tesis doctoral, porque si no hubiera sido un trabajo de toda una vida, ¿no? Bueno, un trabajo de toda una vida sí que ha sido la suya. Como catedrático de la Complutense ahora está descansando un poco como emérito y le hemos sacado de ese descanso para hablar con nosotros. Nos ha encantado tenerlo aquí en los micrófonos. Le deseamos muy buena suerte en todo y que disfrute de esta tranquilidad, y que igual alguna vez me imagino que también le apetecerá escribir alguna cosita más. Sí, bueno, sí, pero poco. Pero poco. No, estoy dedicado ahora mucho a otras cuestiones. Estoy trabajando con una organización humanitaria, una ONG, ¿no?, de ayuda al desarrollo, y estoy muy dedicado a eso. Viajo a Centroamérica, tenemos becas de estudio y demás, y esa es ahora mi principal ocupación. De todas maneras, pues me llaman para alguna cosa y participo con gusto, ¿no? Todavía participo en el máster de la Complutense. Ahora esta semana voy a Valencia a dar una conferencia allí para la amistad judeocristiana. Bueno, que de vez en cuando hay todavía alguna ocasión de tocar estos temas, pero ya no estoy ni de lejos en la primera línea de la investigación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, Luis Fernando Girón Blanc. Muchas gracias a ustedes por la llamada y este interés.